Columbine High in Littleton, Colorado, it has been a horror. School violence erupted again today, suddenly and with a vengeance. The bodies have not yet been removed. Es la mañana del 19 de abril de 1999. Estamos en el condado de Jefferson, en California, Estados Unidos. Todos los canales de televisión empiezan a hacer eco de una noticia devastadora. Se está llevando a cabo un tiroteo, pero no en cualquier lugar, sino en un colegio. Estas imágenes empiezan a inundar todos los helicópteros de los diferentes medios. Llegando al lugar de los hechos, pasado el mediodía dejaría testimonio de la evacuación de algunos alumnos, el griterío, la desesperación de los familiares, la tensión de los equipos de SWAT. Todo quedaría registrado hasta intentar espiar por las ventanas con la esperanza de dar con la cara de alguno de los agresores. A las 2:33, el entonces presidente Bill Clinton interrumpiría su conferencia sobre la situación económica del país y se referiría a el incidente. Alega no poder decir mucho porque sigue sin tener demasiada certeza sobre lo que está ocurriendo dentro del instituto. Se lo nota preocupado y tenso. Todos observan de cerca, conteniendo la respiración. Lo que ni los medios ni el presidente saben es que los agresores llevan muerto hace muchas horas, más precisamente a las 12:08. Sean bienvenidos al especial de Columbine, el tiroteo que cambió al mundo. Es difícil trazar la fecha en la cual todo empezaba a gestarse, pero tenemos pruebas que nos marcan un año antes de que estos dos chicos planearan esta masacre. Empezaron a hablar del día del juicio final. Los nombres de los chicos llegarían hasta nuestros días, envueltos en una indescriptible aura en la que se conjuga intriga y repulsión. Se trata de Eric y de Dylan. Eric incluso llegó a hablar de lo que tenía en mente en una página de internet que administraba y en la que subía largas reflexiones generalmente ligadas a enumerar las cosas que odiaba. Ahí remarcó que iba a disparar a todos, que no dejaría a nadie vivo. Incluso dio algunos nombres mencionando a un tal Brock Browns, un muchacho con el que él había tenido algunos altercados. Fue conciso cuando escribió que llegaría el momento, no tendría piedad con él. Esta confesión podría haber sido el quiebre para que nada de lo que se estaba gestando finalmente sucediera. Y es que la misma terminó siendo leída por los padres del joven amenazado. El matrimonio sabía que a veces los adolescentes podrían ser babucones y hablaban de más, pero lo que allí estaba escrito era algo que helaba la sangre. No parecían amenazas varias, parecía más bien algo escrito por una persona alterada y dispuesta a cumplir con sus palabras. Temiendo por la vida de su hijo, los padres de Brock fueron con la policía. Los agentes le tomaron la declaración y con esta pudieron comprobar que ni Eric ni Dylan tenían un prontuario limpio, incluso tenían una orden de allanamiento, pero no hicieron nada. Los padres de Brock insistieron en vano. La última vez que fueron a una comisaría fue el 31 de marzo de 1999. Luego de aquello bajaron los brazos y trataron de convencerse de que no debían ser tan paranoicos. No sabían que si la policía hubiera hecho efectivo el allanamiento a la morada de Eric, se hubieran encontrado con armas de todo tipo y con más de 100 explosivos caseros, con los planos de su colegio. Se trataba del arsenal y los planos que tan solo 21 días después serían utilizados para llevar a cabo el tiroteo estudiantil más famoso de los Estados Unidos. Pero no nos adelantemos. ¿Por qué Eric y Dylan son considerados mártires por tantos adolescentes? ¿Qué pasaron en esos 47 minutos en los que llevaron a cabo sus más oscuras fantasías de verdad? ¿Es verdad que se trata de chicos que sufrían acoso escolar? ¿Por qué se habla de un medicamento mal suministrado? ¿Podría haber sido de vital importancia para que el caos se desatara? ¿Qué sucedió con los sobrevivientes? ¿Qué actitud tomaron los victimarios? ¿Cuál fue el rol de los medios en esta ecuación? Este informe va a ser de larga duración. Vamos a presentar un montón de data, un montón de pruebas que no verán en otro video de YouTube. Por ejemplo, bocetos, dibujos, que escribían en sus diarios, videos y fotos. Obtuvimos un montón de material exclusivo que lo vamos a ver acá, como también para los que les interesa. Al final del video habrá como un especial de postcréditos. Después de que terminemos con todo, van a poder escuchar la llamada al 911 de una de las víctimas que llamó justamente a este número mientras ellos deambulaban por la escuela. Este video va a ser especial, durará 1 hora más o menos. Pónganse cómodos porque este es un especial sobre Columbine. Así que si quieren que hagamos especiales, escriban en los comentarios. No demoro más, comenzamos.
Conociendo a Eric y Dylan. Eric Harris nació el 9 de abril de 1981 en Kansas, pero rápidamente conoció diversos destinos de los Estados Unidos. La razón es que su padre era piloto de carga para las Fuerzas Armadas y durante más de una década fue reubicado en diferentes bases, lo que hizo que su familia tuviera que someterse a sucesivas mudanzas. Estas mudanzas no fueron fáciles para Eric, que se sentía incapacitado de formar vínculos duraderos y más temprano que tarde se volvió algo ermitaño. A sabiendas de que hacer amigos no parecía una posibilidad en su agenda, pronto se volvió devoto de los videojuegos y trató de disimular el resentimiento que de a poco carcomía cuando su padre recibió un retiro forzoso. El chico se instaló definitivamente en Colorado. Era julio de 1993 y por fin tenía la chance de considerar un sitio como su casa. Y las cosas no pararon de mejorar, porque ese mismo año conoció en la primavera a otro chico con intereses similares a los suyos. Algún día no precisado de ese mes se dieron la mano por primera vez y el otro se presentó como Dylan Klebold. A diferencia de Eric, Dylan era oriundo de Colorado y había nacido el 11 de septiembre de 1981. Su padre era geofísico y su madre trabajaba con personas discapacitadas. En sus primeros años el joven había concurrido a un colegio donde gozaba de cierta popularidad. Allí formaba parte de un grupo orientado a los niños de altas capacidades intelectuales, por lo que recibía un trato privilegiado. Se sentía seguro en ese entorno y todo marchaba bien hasta que lo habían cambiado de escuela. Su timidez no ayudó a que pudiera encajar en su nuevo centro de estudio, donde no solo no lo consideraban especial, sino que a veces hasta se sentía invisible. Así todo lo siguió intentando e incluso llegó a participar en diversas actividades con el fin de socializar. Sin ir tan lejos, fue miembro de los Boy Scouts, formó parte de los equipos de fútbol y de béisbol. Gracias a esto había conocido a un chico del que también ya hablamos antes, Brock Browns. Dylan y Brock fueron grandes amigos durante años, y si bien parecía que encajaba con el resto de los compañeros, lo cierto es que solían aislarlos. A menudo nadie parecía interesado realmente en juntarse con ellos, al menos hasta que Dylan conoció a Eric teniendo 12 años, y ese fue el encuentro que fue el génesis de una relación que ambos chicos vivirían con gran entusiasmo. Sin embargo, aquel vínculo tan profundo también fue la escala para convertirse en un cóctel que sacaría lo peor de cada uno de ellos. Años oscuros. El otro factor clave para esta historia se dio en 1995, cuando Eric y Dylan ya eran mejores amigos y se matricularon para entrar juntos a un establecimiento que odiarían. Hablamos de Columbine. El mismo año en el que Eric y Dylan entraron a Columbine, el lugar se jactaba de haber invertido más de $15 millones para construir la nueva cafetería y la biblioteca. Justamente fueron esos los lugares donde se llevaría a cabo la matanza sin precedentes. Cambiar de colegio y entrar a la adolescencia no fue fácil para los amigos. Dylan se apresuró a inscribirse en clases de teatro y en muchas obras para formar parte del equipo técnico. Las cosas no fueron mejores para Eric, ya que al entrar en el instituto tuvo su primera cita. Creía que por fin podría lograr una relación con una chica, pero el asunto terminó con que ella lo dejaría y el muchacho no supo lidiar con esa negativa hasta que intentó fingir que se quitaba la vida para intentar recuperar esto. Lejos de hacerlo, consiguió que los demás lo vieran como un bicho raro. A la vista de todos, Brock también se había trasladado a Columbine, pero dejó de frecuentar a Eric y Dylan. Como suele suceder con muchos jóvenes, Eric y Dylan se refugiaron en sus gustos particulares, empezaron a descubrir las bandas de metal industrial, se interesaron por el cine que tenía cierta crítica social y altas dosis de violencia, empezaron a pasar largas horas buscando libros de filosofía política y sintieron una pronta atracción por algo que estaba llegando para revolucionar el mundo. Se trata del Internet. Gracias a este último pudieron tener un rol más activo en foros de debate, pudieron seguir alimentando sus pasiones y hasta se volvieron muy buenos en algunos videojuegos. De hecho, Eric era un fanático de Doom, un juego de disparos en primera persona, por lo que no solo mostró cierta devoción. Eric era un entusiasta inquieto que pronto descubriría cómo alterar los códigos originales del juego para que él mismo tuviera una violencia más explícita. Por eso el joven empezó a firmar sus trabajos como una referencia a que su intención era ser conocido como un rebelde. A la vez, Dylan se bautizó a sí mismo como Vodka.
apodo elegido por su predilección por aquella bebida. La adolescencia se ciernó sobre estos chicos y con ella se hacía presente la confusión hormonal y existencial que cualquiera que haya pasado por esta etapa sabe cómo se sentirían. Eric y Dylan se sentían incomprendidos, escuchaban música fuerte, trasnochándose, emborrachándose, pero nada alejado de lo que hacían el resto de sus compañeros. Al menos eso parecía desde afuera. Internamente estaban pasando por cosas que, aunque no eran los únicos que recibían esas burlas por parte de los deportistas, los chats se les decían. Ahora en la escuela, Eric y Dylan lo tomaron como una manera muy personal y un odio muy oscuro comenzó a gestarse en ellos. Empezaron los problemas. Tiempo después, consultados al respecto, sus compañeros de clase dijeron que ni Eric ni Dylan eran tan propensos a recibir agresiones como se habría esperado, teniendo en cuenta el modo en el que se referían al resto de los compañeros en sus escritos. Pero sí es cierto que parecía que hubo un episodio que resultó como una especie de desencadenante para que algo rompiera en ellos. Al parecer, en una ocasión fueron rodeados por los chicos rudos a los horarios del almuerzo. Antes de que pudieran hacer algo, los otros se habían vaciado sobre ellos un montón de sobres de ketchup, cubriéndolos con el líquido rojo, lo que hacía parecer que estaban cubiertos de sangre. Irónicamente, después de eso, Eric y Dylan se convencieron de que estaban dispuestos a cubrirse de sangre, pero no de cualquiera, sino de sus agresores enemigos. También hay registros de que Dylan llegó en algún momento a su casa llorando y se metió en la placa de su habitación junto a sus peluches de la infancia. Jamás quiso contar qué le había sucedido. Evidentemente los chicos no la estaban pasando bien. En simultáneo empezaron a llevar diarios de lo que les sucedía a diario. Dylan escribía poemas, preguntas del futuro, decían ser incapaz de encajar y jamás dejó las intenciones de automutilarse. Eric también se sentía débil, pero empezó a mostrar rasgos un tanto más violentos en sus temblorosos renglones, dejando en claro que odiaba a los abusivos de su colegio, pero también a la gente de color, a los homosexuales, las mujeres. De pronto, sus amigos empezaron a tener más y más cosas que compartían. Algunos intentaron instar de que la idea de Eric empezó a manipular a Dylan por esos años, pero nada respaldaba esta teoría. Los adolescentes redoblaron sus gustos por lo violento, empezaron a vestir ropa negra usando gabardinas. Antes de ello había un grupo que se había recibido de Columbine y se hacía llamar la mafia de las gabardinas. Si bien Eric y Dylan jamás fueron parte de este grupo, posiblemente se habían inspirado en ellos para tomar el coraje de empezar a desafiar las normas implacable. El odio por la motivación empezó a brotar en la primavera como una válvula de escape en el cine. Los jóvenes empezaron a filmar sus propios cortometrajes como tarea de algunas materias y algo como diversión. En aquellos ficticios se mostraba como matones aguerridos y coqueteaban con armas de utilería. La idea de las armas era algo recurrente en sus cintas, pero nadie lo vio como una alerta. Después de todo, en Estados Unidos, un sitio donde se conseguían armas falsas, también se podían conseguir armas de verdad, esto cerca de un Walmart. Como bien demostraría Michael Moore en su documental más tarde, que haría sobre todo lo ocurrido. Eric y Dylan, también incapaces de tener actitudes un tanto más vandálicas, atacaron a sus propios profesores y otros alumnos. Podían petardos en lugares comunes y eran bastante asiduos a jugarle bromas pesadas a todos aquellos que no pensaran como ellos, y mostraban un respeto nulo por la autoridad. Esta actividad problemática la trasladaron incluso al trabajo de verano que tuvieron en 1997. Ambos empezaron a trabajar en Black's Pizza, donde no dejaron de tener actitudes hostiles como poner trampas para los más incautos, hasta generar incendios en Pinnacle. Aquellas travesuras sucedían en un tono que se dio hasta 1998, donde Eric y Dylan fueron detenidos por la policía. Luego intentaron robar lo que sería y tenía una furgoneta. Aquello marcó un antes y un después, pero no porque demostró que los jóvenes estaban excedidos, sino porque todo lo contrario.
Las autoridades le permitieron evitar una condena grave, sino solo asistir a un programa juvenil para prevenir la delincuencia y controlar la ira de Eric y Dylan, asumir frente a sus familias que se estaban descarrilando y cubrieron con lo que pedía al pie de la letra. Llegaron puntuales a todas las clases de instrucción ciudadana y hasta escribieron una elaborada y sentida carta dirigida al dueño de la furgoneta.